Bueno, hola, buen día a los que acaban de llegar, bueno, a Carla, a Yair, a José Fernando. Gracias por estar. Todavía no sé si el viernes va a haber clase o no. Les avisamos también por este medio. Estén atentos, porfa. A lo mejor hay unos que omitieron y dijeron, seguro no hay clase y ya no vinieron, pero bueno. No, pero sí, sí va a haber clase, de una vez les digo. Sí, sí ¿Ah, va a haber. sí? Sí, sí va a Ah, haber. bueno. Ok. Bueno, pues siguiendo con esta tónica de lo que estamos viendo, miren, básicamente la idea del seminario es pues ver cómo el ajedrez por computadora se fue desarrollando hasta llegar a ser lo que hoy en día es, que es prácticamente programas que juegan muy, muy bien, ¿no? Decía, no sé si fue Minsky, no me acuerdo quién fue el que acuñó una frase que decía resulta que cuando empezaron a jugar los programas de computadoras, se les ocurrió hacer un evento en un hotel y le llamaron Campeonato Mundial de Computadoras, que obviamente de Campeonato Mundial, pues nomás iban los gringos, ¿no? Y, y, y los grandes maestros, los jugadores de ajedrez fuertes, pues algunos fueron invitados a ver el evento y veían cómo jugaban las máquinas y medio pues, sonreían ante la ingenuidad de los programas, ¿no? Y uno de los científicos de ahí, que no me acuerdo el nombre, lo tengo por ahí anotado, hizo un comentario como, hoy se ríen de nosotros, mañana nos van a pedir consejo. Y fueron palabras proféticas porque hoy en día los programas de ajedrez juegan mejor que cualquier ser humano. Probablemente una elite de jugadores, los 10 jugadores más fuertes del mundo, pueden competir contra los programas, pero y ni así, ¿eh? En muchos casos, los programas los rebasan. Desde luego que hay que considerar que, lo he dicho muchas veces, pero los programas de ajedrez, si nos ponemos a pensar en serio, pues violan las reglas del ajedrez competitivo. Una de ellas es que pieza tocada es pieza jugada. La computadora pone en su memoria todas las posiciones que quiere analizar y mueve las piezas en su memoria, ¿no? Que vendría a ser el equivalente a lo que nosotros llamamos la imaginación, ¿no? Nosotros en la cabeza movemos las piezas pero no se mueven físicamente, ¿no? Y ahí es donde los jugadores de ajedrez humanos cometemos errores. A veces creemos que una pieza está en un lugar y resulta que ya me la comieron o está en otro sitio y demás, ¿no? Y la máquina eso no le pasa, ¿no? Entonces realmente el desarrollo de los programas que juegan ajedrez contra seres humanos es como poner a dos seres de diferente naturaleza a jugar el mismo juego, ¿no? Entonces, bueno, está bien, como experimento es una buena idea de que jueguen, a ver que también podemos simular el pensamiento ajedrecístico y hacer lo que jueguen también como los seres humanos han jugado por muchos siglos. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que, que es un poco injusto, pues igual la máquina no se cansa, la máquina termina una partida de 4 horas y está tan fresca como una lechuga, ¿no? Mientras que el ser humano después de 4 horas pide ya descansar y entonces son dos naturalezas diferentes, ¿no? En cualquiera de los casos, la idea de tener programas que jueguen al ajedrez vamos a ver ahora, no es básicamente, o por lo menos en un principio no era la idea. La idea era tomar el ajedrez como un modelo para otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, este, por ejemplo, dice Shannon, ¿no? Eh, en su artículo, que no se los he mandado, se los voy a mandar hoy. El Claude Shannon fue un ingeniero que en el 49 escribió un artículo y ese artículo les voy a decir cómo se llama Programming a Computer for Playing Chess, o sea, programar una computadora para jugar al ajedrez. Calculen que fue en el 49, no crean que había PCs ni procesadores rápidos ni nada, ¿no? Y aún así, ya también Claude Shannon pensaba en esa posibilidad. Shannon nació en el 1916 y murió en el 2001. O sea que vivió sus buenos años, ¿no? ¿Vivió qué? 84 años, por ahí, ¿no? 84 años que no está mal, ¿no? Entonces, bueno, Klaus Shannon era un ingeniero electrónico y por años fue investigador del MIT y desde 1941 trabajó en los laboratorios Bell. Para los que no sepan, los laboratorios Bell era como una fábrica de ideas de ciencia y por muchos años fue uno de los laboratorios de investigación más importantes del mundo y que eventualmente AT&T comprara los laboratorios Bell, ¿no? Y mantuviese un poco la estructura, ¿no? Yo tuve la suerte, verdaderamente la suerte en el 93 de ir a los laboratorios Bell a una visita y para los que estamos en ciencias, pues es básicamente
los laboratorios Bell era como ir al departamento de matemáticas de la facultad, ¿no? Hay N cubículos, es igual de, vamos, es muy, muy parecido no es que los cubículos sean iguales, pero me refiero, es muy parecido a la temática, la idea de cómo está distribuidos los investigadores y demás. Cada quien tiene su cubículo o a veces comparten y hay mucha gente trabajando, ¿no? En Laboratorios Bell me decían que en los años de existencia han tenido 8 premios Nobel, ¿no? Y que es la única vez que se ha violado la regla de no poder, bueno, la regla no escrita, pero que claramente existe de no poder beber en los laboratorios, ¿no? O sea, en los cubículos y eso. Y es las 8 veces que se ha ganado alguien un premio Nobel, pues se festeja y es la única vez que se bebe cuando ocurre eso, ¿no? Los laboratorios Bell, para que se den una idea, genera más o menos entre 1 y 2 patentes por día. México genera entre, no sé, 50 patentes por año y díganle que son muchas. Y son muchas, ¿eh? Esto es por día, de 1 a 2. Así que así está la diferencia entre la ciencia que se hace. De hecho, hago un paréntesis en esto. La ciencia en los países latinoamericanos podemos pensarla como importante, pero en realidad es como bastante periférica, ¿no? Los europeos, los estadounidenses, los chinos hacen la ciencia básica, la investigación importante, y todos los demás países alrededor de esas investigaciones, ¿no? Parte del tercer mundo y no hay mucho que hacer al respecto, ¿no? No tenemos los recursos, no tenemos las capacidades que tienen ellos y pues por eso las costan por así. Pues bien, Claude Shannon trabajó en el MIT y desde el 41 estuvo en los laboratorios Bell y se le considera el padre de la teoría de la información. Él escribió este artículo en el 49 que habla de cómo hacer que una computadora pueda jugar al ajedrez. Y lo interesante de Shannon es que describe lo que una máquina debería hacer para jugar una partida razonable. Shannon plantea que hay que usar el procedimiento Minimax, que veremos más adelante, el cual se basa en una evaluación de la computadora, la cual permite a la máquina decidir qué jugada hay que hacer de acuerdo a diversos factores. La verdad es que miren, toda esa gente, Shannon, von Neumann, Morgenstern, todos los que trabajaban en ese entonces en ciencias, en ciertas áreas, bueno, von Neumann trabajaba en 1000 áreas, ¿no? Pero en la teoría de juegos, ya se había propuesto, la teoría de juegos es la teoría del conflicto, la teoría de decisiones, de la toma de decisiones. Ya había encontrado von Neumann que el algoritmo del minimax, de minimizar al rival y maximizar las ganancias de uno, es lo que hay que hacer para jugar este tipo de juegos, ¿no? Pero hay que reconocer que la propuesta de Shannon para hacer un programa de ajedrez es visionaria en muchos sentidos, porque primero no había computadoras, ¿no? Y por otro lado, el artículo, que tiene como 20 páginas, dio con los puntos más importantes para hacer un programa de ajedrez, ¿sí? Y como veremos más adelante, nos daremos cuenta de que Shannon sí pensó muy bien en todo este asunto. Dice Shannon que lo importante en realidad no es hacer o sea, vamos, el mundo no estaba para hacer programas de ajedrez, estaba con otras preocupaciones y decía, bueno, el ajedrez nos puede servir, por ejemplo, para hacer una central telefónica mucho más eficiente porque se pueden tomar decisiones de cómo conectar los elementos de una o de otra manera. Miren, cuando estuve en los laboratorios Bell, que era AT&T, no sé si era AT&T ya, yo creo que sí, me parece que sí, en el 93, nos dijeron que, por ejemplo, no sé, creo que primero sale el sol en California y después llega hasta Nueva York, ¿no? Creo que es así, pero bueno, podría ser al revés, no importa, da lo mismo. El chiste está en que, por ejemplo, sale el sol en California y entonces empieza a haber llamadas. Creo que no, primero sale el sol creo que en Nueva York. Bueno, sale el sol en Nueva York y empieza a haber llamadas, ¿no? Pero resulta que en la medida que la luz del día empieza a llegar, empieza a haber más llamadas. Y llega un momento en que que los sistemas de AT&T, por ejemplo, se empiezan a saturar en el área de Nueva York. Y entonces lo que hace el sistema
es rerutea las llamadas de Nueva York hasta California, que está vacío, y la regresa. Es decir, yo podría hablar en Nueva York con el vecino que está arriba de mi piso y a lo mejor la llamada se traslada hasta California y regresa a porque ya pueden estar los computadores llenos en Nueva York, ¿no? Entonces decía Shannon, lo importante no es en realidad el ajedrez, sino que el modelo nos puede servir para tomar algún tipo de decisiones, ¿no? Y eso es lo que él consideraba que era importante. Eh, es decir, no tomaba en cuenta el ajedrez como un experimento por sí mismo, ¿no? Como un experimento para saber si podemos hacer con una computadora un programa que juegue bien al ajedrez. No, ese no era lo que Turing preguntaba, ¿no? Turing se preguntaba, ¿se puede hacer un programa que juegue el ajedrez? Sí. ¿Se puede hacer que juegue muy bien el ajedrez? Pues en principio sí. ¿Se puede hacer que juegue mejor que el programador? Pues está demostrado que sí, ¿no? Entonces, los programadores de los programas de ajedrez más importantes como Stockfish, por ejemplo, esos programadores no juegan mejor que Stockfish. Así que, pero Turing se lo preguntaba en términos de ajedrez, e incluso se acuerdan que lo vimos, Turing hizo una especie de algoritmo que él jugaba en papel y él no jugaba, ¿no? Él lo seguía el listado de cosas por hacer y al final le daba un resultado, ¿no? Y eso obviamente pues le llevaba mucho tiempo, pero planteó la idea de la posibilidad de que el programa jugara bien al ajedrez. Sin embargo, el artículo de Turing es poco preciso. Tan poco preciso es que en el 2012, cuando se hizo el evento por los 100 años del nacimiento de Turing, la empresa ChessBase hizo un programa bajo los lineamientos que Turing había puesto y dicen los programadores que tuvieron que asumir cosas que Turing no pensó, ¿no? Y bajo ese criterio, bueno, hicieron un programa que fue el que jugó con Kasparov y entonces quedó un poco la idea romántica de que Kasparov jugó contra Turing, ¿no? No se pudieron conocer porque uno no había nacido y el otro ya se había muerto, ¿no? Así que, pero bueno, está bien, es un buen show y Kasparov siempre es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y como le interesa la inteligencia artificial, pues también fue invitado, ¿no? ChessBase es una empresa alemana que se dedica a hacer programas de ajedrez y herramientas para el ajedrecista, herramientas de cómputo, y se dice que Kasparov es parte de la empresa, es decir, que ha puesto dinero para esa empresa. No lo dudo ni tantito, porque la empresa lleva ya mucho tiempo, y además Kasparov ha hecho algunos videos y algunas monografías de aperturas para esa empresa, ¿no? Entonces eso quiere decir que Kasparov no lo puedes contratar por 3 pesos, así que probablemente sea socio de ChessBase, ¿no? Lo cual es una gran empresa, ¿no? En términos de ajedrez, hace cosas muy buenas. Bueno, a lo que voy es que el artículo de Shannon, a diferencia del artículo de Turing, el artículo el artículo de Turing es poco preciso. El de Shannon plantea los elementos fundamentales para hacer una máquina que pueda jugar al ajedrez. Y es tan importante este artículo, ojo, que probablemente la mayoría de los programas que en la actualidad juegan hayan sido en su primera versión una copia del modelo que Shannon planteó para solucionar el problema de los programas que juegan al ajedrez. En el 51, el doctor Dietrich Prinz escribió un programa para la computadora Ferranti de Manchester. ¿Sí? Eso después les puedo, en el documento que les voy a pasar, vienen los enlaces si quieren. Y el programa seguía las indicaciones del artículo de Shannon y hacía una búsqueda exhaustiva de 3 plies. Ahorita lo voy a explicar. Un pli es un movimiento. 2 plis es un movimiento de una jugada del blanco con su respuesta del negro. 3 plis son 3 movimientos, una jugada del blanco, una jugada del negro y otra jugada del blanco, ¿no? O al revés, una jugada del negro, otra del blanco y una del negro otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, los programas actuales en algunas ocasiones pueden revisar 30 plis. 30 plis significa 15 jugadas, jugada y respuesta, o sea, movimiento y respuesta, movimiento y respuesta. Un maestro de ajedrez, se considera que un maestro de ajedrez de cierto nivel, para empezar así, no muy fuerte, ve 7 plis adelante, o sea, 7 movimientos adelante, 3 jugadas y media. ¿Sí? Así que imagínense un programa que de pronto ve hacia el futuro en la partida, analiza todas las posibilidades y las evalúa a 10 jugadas adelante, o sea, 20 plis. Obviamente, pues
cómo compite uno contra eso, ¿no? Una Ok. vez disculpe, creo que una vez decía Anand que podía haber hasta 100 movimientos adelante si seguía, o sea, una línea solamente, no forzada. Sí, desde luego que sí, tienes razón. En algunos casos hay líneas más forzadas que otras. Por ejemplo, si pensamos que el ajedrez tiene un ramaje de 30 jugadas más o menos, ¿no? Entonces, pues la primera vez tienes el nodo principal, que es tu posición inicial con la que vas a estudiar, y después haces las 30 posibles jugadas que hay. Y después a cada una de esas puede ser que el ramaje siga siendo más o menos 30. Entonces, para cada jugada que hiciste tienes que abrir otra vez un árbol de 30 posibilidades, ¿no? Para cada una de ellas. Entonces son 900 ramas que tienes que analizar, ¿no? Y así va creciendo el árbol, ¿no? Pero puede haber posiciones donde no necesites, o sea, que no crece tan rápido porque hay pocas piezas, por ejemplo, y entonces, o porque hay pocas jugadas que se pueden hacer, y entonces puedes ir más profundamente en el árbol de búsqueda, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces depende mucho de la naturaleza de la posición, pero en general las computadoras pueden revisarte fácilmente 7, 8 plis, ¿no? O sea, 4 o 5 jugadas así. La, la, la más sonsa de las máquinas te analiza 6, 7, 8 plis, ¿no? De los programas malitos, ¿no? Y los programas más fuertes analizan en ciertas posiciones 20 plis, ¿no? Y bueno, pues así es muy difícil ganarle una máquina, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Mm. Bueno, eh, el artículo de Shannon, a diferencia de lo que hizo Turing, eh, Shannon plantea el algoritmo para jugar al ajedrez, pero ni siquiera lo probó ni hizo una simulación como hizo Turing con TuroChamp, ¿sí? Pero lo que sí hizo fue bosquejó una función de evaluación. Ahora voy a explicar qué es eso, lo cual fue nuevo, es decir, fue también visionario. Para lograr que la computadora haga la mejor jugada se necesita evaluar la posición. Y se ve que Shannon entendía incluso más ajedrez que el propio Turing. Y entonces dice, bueno, necesito una función que vea el tablero, revise las características que tiene la posición y decida, de acuerdo a ciertos parámetros, cuál es un número, que si es positivo, mientras más positivo sea, quiere decir que mientras más grande sea, positivamente quiere decir que es la mejor jugada, ¿no? Y si es negativo, pues es la peor jugada, ¿no? Bueno, la función que se le ocurre a Shannon elegir contiene los siguientes elementos. Déjenme que les muestro aquí en la pantalla. Ok, aquí como podrán ver, podemos ver que tiene la ventaja material. Por ejemplo, si yo tengo un programa que un jugador tiene la dama y el rival no la tiene, pues obviamente la ventaja material de la reina es muy superior como para perder, ¿no? Eso no quiere decir que no se va a perder. Quiere decir que en términos de material, si solamente vemos el material, cosa que eran los primeros programas, lo primero que valoraban era el material, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, bueno, el material básicamente es, si tengo, voy a decir que tengo dama y la dama vale 9 peones. Entonces voy a decir la dama blanca contra la dama enemiga, ¿no? Que es la dama negra. Entonces restaba los valores, ¿no? Si yo tenía dama blanca esas estructuras, ¿no? Y también Shannon, ¿qué pasó, Jessica? Los peones aislados y retrasados son un problema de estrategia en el ajedrez, ¿no? Otro que es muy importante y que todos los aficionados y los que empiezan aprenden es el control del centro. Es decir, en el ajedrez lo que hacemos muchas veces es controlar el centro. ¿Y por qué? Porque miren, voy a hacer un paréntesis en esto y déjenme mostrarles en otra, déjenme mostrarles aquí
con editor del tablero y dejen que pongo, comparto la pantalla. Y voy a compartir de acá, editor del tablero. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un tablero de ajedrez, lo voy a limpiar y les voy a explicar. Este es el centro del tablero. Estas son las casillas más importantes. Y después creo que tenemos un centro, un subcentro, digamos, lo pinto con círculos rojos, ¿no? Donde que no es tan importante como este centro, ¿no? El centro que está en verde es mucho más importante que el otro. Entonces, fíjense, para que se den una idea por qué el centro es importante, imagínense que pongo, voy a poner una dama, la voy a poner en el centro del tablero. Bueno, la voy a poner en una esquina. ¿Cuántas casillas domina la dama? Bueno, domina esta, perdón, domina esta, domina esta, domina esta, es decir, a estas casillas puede ir, estas son las casillas que ataca. También la dama domina estas casillas, ¿sí? Y también la dama domina estas casillas, ¿no? Entonces, si contamos, tenemos que la dama domina 27 casillas, 14, ¿no? 7 más 7, 14 y 21, ¿no? 7 por 3, 21, ¿no? Entonces, la dama domina 21 casillas estando en una esquina. Pero vamos a acercarnos aquí. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 casillas. Entonces, fíjense, 21 aquí, en esta casilla, 23 en esta casilla, y acá, pues deben ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdón, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 casillas, 21, 23, 25 y acá 27 casillas, ¿no? Que es el centro del tablero. Entonces, la reina tiene más movilidad en el centro del tablero que en una esquina. Por eso la dama o la reina, en general, se plantea de ponerla en el centro del tablero, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense el caballo en una esquina ataca a estas dos casillas, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, en una esquina el caballo domina dos casillas. Si está aquí, domina 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Estas casillas son las que puede ir, eso es lo que digo que las domina. Pero si estoy acá en el centro, fíjense todas las casillas que domina, son 8. El caballo en su mejor posición domina 8, en su peor posición domina 2, ¿no? Que es la cuarta parte, ¿no? Entonces, también el caballo en el centro domina más casillas. Pero fíjense lo curioso, el alfil en una esquina, pues domina solamente las casillas que están en la diagonal, que son 7, ¿no? ¿Ok? Aquí están las 7 casillas. Pero si lo pongo acá, son las 7 casillas estas que siempre está dominando, y estas son, estas dos, 9. Si acá domina las 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Y acá domina 13 casillas, ¿no? Las 7, poniendo el alfil acá, domina estas 6. Y aquí domina las 7 casillas, ¿no? Entonces, de nuevo, un alfil domina más en el centro, tiene más campo de acción. Las piezas valen por lo que hacen, no porque estén en el tablero. Pero fíjense el detalle. La torre. La torre en esta esquina domina 7 casillas y 7 casillas que son 14. Si lo pongo en el centro, domina estas 3 y estas 4, domina estas 4 y estas 3, también domina 14. La torre, curiosamente, es una pieza que no importa dónde la pongan, siempre domina el mismo número de casillas. Por eso, en general, las torres no se ponen en el centro del tablero, sino que se ponen en general en las columnas abiertas centrales, ¿no? Aunque no necesariamente, ¿no? A veces aparecen en otras columnas que pueden estar abiertas. Quiere decir que no, cuando digo que una columna está abierta, quiere decir que, por ejemplo, aquí puede haber un peón y acá hay otro peón, pero aquí no hay nada, ¿no? Entonces está atacando quizás un peón que está acá o algo así, ¿no? Entonces, regreso ¿cómo se llama? A compartir el documento. Entonces, el control del centro sí es fundamental para el desarrollo de una buena función que evalúe, ¿no? Quien tiene el control del centro tiene más casillas que se dominan ahí
y entonces por ende sus piezas juegan mejor, o sea, tienen más actividad, ¿no? Ok. Otra cosa de la que se habla es los peones en color opuesto al alfil propio. Miren, voy a regresar al tablero y les explico. Cuando yo tengo un alfil de casillas negras, pues domino las casillas negras. Pero imagínense que mi alfil blanco, el alfil de casillas blancas ya desapareció por alguna razón, ya me lo comí con alguna pieza. Entonces, una idea es poner los peones, ¿no? Del blanco, en este caso, en casillas blancas. Porque ponerlo en casillas negras significa dejar huecos en las casillas blancas. Mientras que si lo pongo en casillas blancas, se confabulan los dos para tratar de defender. Por ejemplo, si acá tengo un rey enemigo y quiere entrar, por ejemplo, está acá y quiere entrar acá o acá, no puede porque está, o acá no puede porque el peón defiende las casillas blancas y el alfil defiende la casilla negra, ¿no? Si el rey dice, bueno, vengo por acá para tratar de... No puede venir acá porque es el peor que atacaría este punto, pero bueno, el otro hace cualquier jugada, no se mueve el rey, y cuando el rey venga acá, para meterse en esta casilla y comerse el peón que está indefenso, jugamos acá, y de nuevo las casillas de frente del rey están tomadas por el blanco, entonces el rey negro no puede entrar aquí porque queda en jaque o aquí porque queda en jaque, y entonces esa es una posición como de resistencia para que el rey negro no se pueda comer los peones, ¿no? Entonces, el punto es básicamente que los peones van en color opuesto al alfil propio. Ahora, los peones pasados son aquellos que no tienen nadie que los esté deteniendo. Por ejemplo, en el diagrama, por ejemplo, si yo tengo un peón acá y el otro tiene los peones así, este peón que avanza sin que nadie lo pueda detener, sin que ningún peón, incluso un peón aquí al lado que se lo podría detener porque me lo podría comer, si está así, este peón se llama peón pasado, porque nadie lo puede detener. Los peones doblados, por ejemplo, se llaman así a estos que están uno sobre el otro, ¿no? Se llaman peones doblados, ¿no? Y son muy sensibles a ser atacados de frente, no de costado, porque los peones se defienden lateralmente, ¿no? Comen de lado, pero si estoy de frente, puedo atacar con una torre o con el rey o lo que sea muy fácilmente a los peones, ¿no? Bueno, entonces, eso sería un poco, no, eso sería New Share. Un poco estos temas de los que Sharon hablaba, ¿no? También valora la posición de las piezas, dónde están, ¿no? Caballos avanzados, protegidos o atacados, ¿no? Fíjense, las torres, como ya vimos, las torres se ponen en columnas abiertas o semiabiertas. Quiere decir, abiertas es que no hay nadie que interrumpa el paso de la torre y semiabiertas es que hay alguna pieza propia o enemiga que impide que toda la torre, que toda la columna esté abierta, ¿no? Otro tema que los ajedrecistas conocen es las torres en la séptima fila. Cuando una torre llega a la séptima fila, en realidad la séptima fila, se las pongo para que vean, las torres en la séptima fila, por ejemplo, esta es la séptima fila, voy a quitar este peón, esta es una torre que está en la séptima fila del negro, o sea, aquí va el rey, la reina, qué sé yo, ¿no? Una torre en la séptima fila es muy poderosa en general, corta al rey, corta las piezas, es una posición de ataque muy fuerte. La séptima fila del negro sería, pues, obviamente, la segunda fila del blanco, ¿no? Entonces, cuando uno puede meter una torre en la séptima fila, en general logra cierta ventaja, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo más o menos presente en la función de evaluación. Lo que estamos viendo es la función de evaluación, ¿no? Torres dobladas, bueno, básicamente trata del tema de... las torres dobladas son exactamente, es cuando tenemos, por ejemplo, dos torres, ¿no? Que se defienden mutuamente, están dobladas, se dice así, ¿no? Las dos torres se defienden, pueden estar dobladas así o podrían estar dobladas quizás en la séptima fila o en la sexta fila, ¿no? Las torres que no están dobladas, ¿sí? Es decir, que no están defendidas mutuamente, son susceptibles de que se las coma el rival, ¿no? Entonces, normalmente, se busca que cuando se tienen dos torres, por ejemplo, contra una reina, las dos torres se defiendan mutuamente para que no vaya a ser que me la coman de repente, ¿no? Eso es una de las estrategias que más o menos se usa, ¿no?
Bueno, y aparte de las torres dobladas, tenemos qué posibilidades hay de ataque. Hay que valorar las posibilidades de ataque en términos de qué piezas están atacando al rey contrario, qué piezas atacan otras piezas, qué casillas atacadas cerca del rey enemigo están atacadas. Bueno, ahorita hablo de las clavadas. Y también se valora la movilidad, la medida por el número de movimientos legales posibles. La movilidad es esa medida. Las clavadas es esto, para los que no tienen mucha experiencia, les platico un poquito. Déjenme que limpie el tablero. Cuando yo tengo, por ejemplo, un rey acá voy a poner un caballo y acá voy a poner otro caballo. Y el rival tiene un alfil acá y tiene un alfil acá, y acá yo tengo mi reina. Bueno, fíjense, este caballo no se puede mover porque quedó en jaque. Eso, el caballo dicen entonces que está clavado, como si estuviese clavado al piso, ¿no? A la casilla. No se puede mover porque si quedó en jaque me comen el rey y se acabó la partida. Entonces, normalmente se menciona, esta es una clavada absoluta, ¿sí? No se puede quitar el caballo porque me como el rey. Entonces, tendría que quitar el rey para poder mover el caballo. Mientras tanto, aquí hay una clavada que se llama relativa. El caballo se puede quitar, sí, te pueden comer la reina, pero el juego sigue. Entonces, la clavada es que, desde luego, si yo saco el caballo, tengo una pieza atrás del caballo que es más poderosa que el caballo mismo y la podría perder. Entonces, la clavada es un elemento táctico que permite que las piezas rivales no se puedan mover fácilmente, ¿no? Entonces, pero esta clavada se llama relativa. Esta definitivamente no me puedo mover el caballo porque me da jaque y me come el rey y se acabó la partida. Mientras que aquí sí podría moverlo en una eventualidad por la razón que quieran y lograr que, sí, si me comen la reina, pues de todas maneras puedo dar, puede haber algunas, miren, déjenme mostrarles una posición que es muy conocida, se llama el mate de legal, para que vean a lo que me refiero. Déjenme ver cómo va, sí. Bueno, peón acá, por ejemplo, alfil acá, caballo acá, y y acá, por ejemplo, juega esta, que es muy mala, ¿no? Y entonces aquí lo que puede jugar el blanco es, fíjense, el alfil tiene clavado al caballo, el caballo no se puede quitar porque la reina está atrás, pero se puede hacer caballo por peón, se hace esa jugada y me comen la reina, y un programa de computadora podría decir, el negro tiene ventaja, tiene la dama contra un alfil, o sea, si el otro se come el alfil, sería, un alfil vale 3 peones y medio, una dama vale 9 peones, entonces serían 5 peones y medio de ventaja para el negro. Pero aquí no me como el alfil, sino que juega alfil por peón jaque, atacando al rey, ¿no? El rey no se puede quitar acá porque hay un caballo. Tiene que jugar acá y caballo acá, da jaque mate. El rey no puede venir acá porque el caballo defiende. No puede venir acá por el alfil, no puede venir acá por el alfil, no puede venir acá por el caballo, y no se puede comer esta pieza porque está el caballo defendido con el otro caballo. Ese se llama mate de legal, y lo dio un señor que se apellidaba Legal, y tendría como 80 años cuando lo dio, y el rival tendría 85 años, y entonces el que ganó dijo, la juventud ha ganado, ¿no? Esa es la frase que se conoce. Yo creo que todo eso es falso, que es apócrifo, pero siempre la historia del ajedrez es bonita, ¿no? Entonces, este mate muestra, básicamente, que la clavada relativa, ¿no? Después de caballo por peón, atacó el alfil, entonces pues hay que comerse Si no me lo como, pierdo un peón sin ninguna compensación, pero desde luego eso es menos peor que jugar acá porque me dan mate en 2 jugadas, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería básicamente la idea de las clavadas, ¿no? Clavadas relativas y absolutas, ¿no? Y bueno, y vamos a ver el viernes, ¿no? Lo que Shannon después planteó, que es el tipo de estrategias a considerar. La primera la llamó tipo A, que lo que hacía era buscar variantes, es decir, ver posibilidades, jugadas y respuestas, y crear un árbol, ¿no? Con una profundidad límite, ¿no? Que él definía, ¿no? 3 jugadas adelante, 4 jugadas adelante, 5 plis, lo que sea, ¿no? Y después de que se valoraban todas esas posiciones, de acuerdo a esta función de evaluación, que si se fijan, en realidad la función de evaluación viene a ser un polinomio lineal, ¿no? Donde cada uno de estos es un ítem, ¿no? Es un punto que hay que revisar. A través del algoritmo Minimax, que ya vamos a ver, se encontraba la mejor jugada.
Bueno, la estrategia B que utiliza Shannon hace una búsqueda más selectiva dependiendo de ciertos criterios y así analiza más profundamente algunas jugadas que otras, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a ver, lo voy a dejar aquí. Hay mucho que ver, es un artículo largo, no lo voy a ver todo, ¿no? Pero vamos a ver las dos estrategias que se le ocurren a Shannon. Aquí yo lo tengo en el documento que escribí, lo tengo muy cortito, pero les voy a mandar el artículo para que lo vean. Y creo que les voy a mandar el libro en donde aparece el artículo original, porque ahí aparecen las gráficas. En los artículos que aparecen en Internet, el artículo de Shannon, perdón, en Internet, por alguna razón no aparecen los dibujos y las gráficas y no sé, lo que puso Shannon, pues. Pero en una cosa se llama compendio de ajedrez por computadora, que pone los artículos más importantes, ahí sí aparece. Entonces les voy a mandar el artículo y les voy a decir en qué página está, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso el viernes y eso sería, digamos, el primer paso para entender de dónde viene todo este asunto del ajedrez por computadora, ¿no? Fueron Shannon, que era uno de los grandes, Turing, ni se hable, ¿no? Otro de los grandes, que se interesaron por el ajedrez, se interesaron ver el ajedrez como una cama de pruebas para otro tipo de cosas, ¿no? Turing lo plantea simplemente para jugar al ajedrez. Shannon dice, la verdad es que no es que me interese mucho tener un programa que juegue bien al ajedrez, me interesa para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, tomar decisiones, si yo conozco el clima, ¿no? Si sé cómo es el clima, tomar ciertas decisiones, o lo que decía, ¿no? Como él trabajaba en Laboratorios Bell, que era una empresa que hace telefonía, pues obviamente decía, pues tener conmutadores más inteligentes que resuelvan situaciones no de manera automática, sino, bueno, de manera automática, pero de manera más inteligente, ¿no? No siempre con el mismo algoritmo, sino viendo, evaluando cómo está la situación del tablero, por decirlo así, entre comillas, de las comunicaciones que hace, del servicio que entrega Laboratorios Bell, y a partir de ahí tomar la decisión de cómo rutear las llamadas, ¿no? Entonces, voy a ver eso el viernes y y ahora mismo les mando el artículo de Turing al chat, perdón, el artículo de Sharon al chat, para que le vayan a echar un vistazo. Es un artículo largo, ¿eh? Pero no es tampoco imposible de entender, es bastante fácil de entender, ¿no? Entonces, quedamos en eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Hola, disculpe, ¿se sabe, por ejemplo, cómo Stockfish va mejorando? Porque, por ejemplo, el otro día estaba analizando una partida con Stockfish, tenía el Stockfish 8, ¿no? Y Sí. luego me descargué el 14, que creo que es el más actual, y ya, bueno, se tarda mucho menos y los movimientos, la profundidad es mayor también. Sí, mira, te voy a decir, cada versión de Stockfish más o menos le pone 50 puntos de rating de Elo. ¿Ok? Sí sabes lo que es el Elo, ¿no? Sí, 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 bueno, más o menos, o sea, el nivel de la versión anterior a la nueva le sube unos 50 puntos. Los programas de ajedrez tienen, además, entre otras características, es que deben ser muy eficientes. Y esa eficiencia puede, digamos, eliminar en cada variante que analizas 2 milisegundos, que parece muy poquito. Pero si tienes que analizar árboles que tienen miles y miles de nodos, ¿no? Entonces esos milisegundos se convierten en segundos de pronto, ¿no? Y eso a veces puede ser la diferencia entre un programa que juegue mejor que otro, ¿no? Entonces, desde luego, Stockfish está muy, muy leído y muy trabajado, es de código abierto, cualquiera tiene acceso al código fuente si quiere, ¿no? Pero es un grupo de programadores el que lo mantiene funcionando, ¿no? Stockfish es un muy buen ejemplo de código abierto y es un programa que si uno se mete a analizarlo va a aprender mucho, pero no es fácil de leer, como por ejemplo les voy a decir, si yo les muestro mis programas, así programas más o menos complicados o complejos, pues no creo que lo entiendan tan fácilmente como yo si leo su código de algún programa más o menos razonablemente interesante, probablemente no entienda mucho de lo que ustedes están haciendo a menos que me lo expliquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mañana Microsoft decide abrir su Windows y ponerlo público, pues habrá mucha gente que le meta mano, ¿no? Para saber qué hicieron.
pero la verdad es que es un sistema que debe ser muy complejo de entender porque tiene miles de relaciones y demás, ¿no? Entonces, así que sí me parece un poco un mito de pronto que tener el código fuente es suficiente. No solamente basta esto, también hay que tener todo un documento que nos explique qué están haciendo los programadores, ¿no? Porque si no, no vamos a entender mucho, ¿no? Pero sí, Stockfish es uno de los programas que cada versión aumenta significativamente su capacidad de análisis, ¿no? La otra cosa que se hace es, así como usamos el algoritmo Minimax, hay un algoritmo todavía más eficiente que se llama Alfabeta. El algoritmo Alfabeta lo que hace es que me parece que, no me acuerdo ahorita, pero creo que ordena, de acuerdo a cierto criterio, las jugadas y entonces rechaza de una vez por todas las que no tienen ningún futuro. Y eso hace que no tenga un programa que analizar todas las ramas del árbol, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa que probablemente los programas hacen es que ya de manera más inteligente, es decir, tomando ciertos criterios, podan el árbol. Si el árbol crece mucho, deciden podarlo para no ver tan hasta el fondo porque llegan al problema que se llama el problema de la ramificación. Cuando un programa crece demasiado, ya a veces es difícil saber si las jugadas son correctas o no, porque ya está uno muy profundo y ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, muchas veces se poda el árbol en cierto nivel y se dice, hasta aquí llegué y yo digo que esta es la jugada correcta. Quizás si hubiera analizado una siguiente profundidad encontraría que es mala jugada, pero yo tengo que confiar que el algoritmo funciona hasta la profundidad que yo lo pongo, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo solamente una rama de profundidad y me como la reina del contrario, puedo decir tengo ventaja. Sí, pero si pasa como en el caso del mate legal, pues resulta que estoy perdido, ¿no? Entonces no me podría comer la dama, ¿no? Entonces, ver una jugada adelante, o sea, ver la siguiente jugada es muy poca profundidad. Tenemos que ver más variantes hacia abajo, ¿no? Pero los programas modernos son muy eficientes, ¿no? Y los programadores buscan ahorrarse hasta el mínimo de tiempo, o sea, que puedan ahorrarse, porque eso hace la diferencia entre que puedan calcular más jugadas, ¿no? Otro factor que también se tiene que pensar es que tú pones un programa de ajedrez a jugar y no siempre tarda lo mismo en analizar. O sea, no tarda 3 minutos exactos, ¿no? A veces puede analizar una posición 20 minutos, o 15 minutos, o 10 minutos, a veces 2, a veces te contesta inmediatamente, ¿no? Vamos, a pesar de que está bastante dominado el tema, la verdad es que los programas de ajedrez hacen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el viernes aquí a las 8 de la mañana, ¿sale? Ok. Sí, gracias, Carla, José Fernando, Jessica, Yair, gracias por estar y nos vemos el viernes. Ahorita mismo les armo su combo pack para que tengan el artículo y lo puedan leer, ¿vale? Y demás. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Gracias. ¿La tarea sí es para el lunes? Sí, la tarea sigue siendo para el lunes. Ok, gracias. Va, órale. Gracias. Nos Bye. vemos. Cuelgo, ¿eh? Bye. Bye.